Buenas tardes, maestra. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, por favor, Avanti. Sí, son buenas tardes. Sí, son 12:09. Avanti, Giovanni. Ya lo vi que andaba en Italia en una de sus fotografías. ¿Fue de paseo? ¿Fue a estudiar? Maestra. Sí, don Arturo, Sí, dígame. sí, no, sí, bueno, sí, han dado de vago, maestra. Qué Este, bueno, qué bueno. sí, no, la verdad, yo le pegué duro allá en Europa a los lugares, históricos, ¿no? Que vemos en nuestras clases de derecho. El Foro Romano, la Acrópolis de Atenas, pues algunos lugares, la Plaza de la Concordia en París, ¿sí? No, pues se han dado de ¿Qué dice? vago. ¿Conocido dónde viene la palabra concordia? Así es, Sí, correcto. Donde estaba el antiguo edificio de la Bastilla, sí. también en la capital francesa. Ay, donde surgen los derechos humanos, la liberté. Ándele, Sí, claro no, que no, es sí. que es hermoso. Mire, me puedo jactar de haber caminado por el mercado, el ágora, donde caminaron los grandes filósofos griegos, ¿no? O sea, ese es el tipo de turismo que a mí me gusta, maestra. Un turismo histórico, un turismo que nos deje algo, que nos enseñe. Y que valga la pena. Yo tengo amigas con las que he viajado y yo soy de las que me salgo hasta solita a caminar, que no les gusta andar conmigo porque me dices que tú vas a ver edificios muertos, eso qué chiste tiene, porque ellas iban a tiendas, ¿verdad? Pudientitas, y pues yo no iba así como de gastar, a mí como que no es mi hit estar gastando en bolsos o en cosas así, cada quien, ¿verdad? Muy respetable, pero sí les causaba conflicto a mis amistades con el grupo que íbamos, de que iban a ellas a una cosa y dices que vas a ver edificios y me decían ellas, no entiendo tu lógica. Me dice que pues no, eso lo veo en México y yo pues no. Como dices, ya son niveles de conciencia. Correcto, maestra. Yo platicando con un primo mío, que también ha andado viajando por el mundo, y me puse a platicar con él de Atenas y me dice, no, pero yo Atenas no. Me dice, para mí Atenas fueron puras piedras. Y yo, bueno, está bien, Y, ni qué y decir. no, Cambiemos de tema, ¿cómo quedaron las Chivas? no sé cómo quedaron. ¿Ganaron, perdieron? No, no digo, eso es lo que yo le contesté a mi Ah, primo, ¿no? O sea, no, si para ti Atenas son puras piedras, pues yo creo que mejor hablamos de otra cosa, ¿no? y yo así ¿Cierto? como que, sí, sí, sí. No, es que son a veces, son puntos que a veces uno quiere tener, como dicen, ese tipo de conversaciones. A veces uno cree poderles transmitir estas ganas, este entusiasmo por ese tipo de turismo, pero hay gente que realmente, y es muy respetable. Yo les decía, de las mujeres a veces tenemos un concepto diferente. Y me decían unas amigas, dices que creo yo que no te entendemos tu visión y tú no nos entiendes la de nosotros. Y yo por eso me salía y me decían, ¿no te da miedo andar sola? Le digo, pues no. Le digo, creo que, claro, voy a un perímetro que sé dónde voy. A veces uno contrata guías y a veces por las mismas universidades tenemos contactos de algunas personas. Y claro que la gente que a veces no sabe que somos de ciertas universidades nos apoyan y nos dan personas que nos llevan a lugares y nos explican. Y yo, por ejemplo, me gusta mucho la lengua italiana, que según yo empecé a estudiar el italiano porque oía la ópera italiana. Y cuando terminé casi de estudiar 3 años de italiano, me digo, es que ya quiero entender la ópera. Me decía, es que mucho es de napolitano, no es italiano. Y yo sé que desperdicié 3 años de mi vida porque no, yo pensé que eran. Dice, no, es napolitano. Entonces dices, bueno, ok, pero y a mí me gustaba mucho y como dicen, yo me prestaba para fiestas y piñatas para poder hablar mi italiano, yo me sentía fascinada. Ma no è difficile, capisci el italiano, vero? Uomini articolati disposti per l'azione. Per Es lo único, es favore, lo único, es lo he único que bisogno sé. parlare con te. Es la única frase que me sé en italiano es una vez entrando andaba en Little Italy, en Nueva Uh York, -huh, y uh-huh. entré a Se ofreció. Ay, se congeló, don Arturo. no me miro.
Ya, ¿Me listo, oigo o se no ha me friseado. oigo? Ya, listo. Ah, ok. Entonces estaba platicando que entré a un restaurante en Little Italy en Nueva York y, Ujú, tenían un partido de fútbol, del calcio, ¿no? del calcio. Entonces Ujú. entro y veo la pantalla y digo, uomini articolati disposti per l'azione. Y luego me empezaron a contestar. Esa frase la saqué de unos muñequitos articulados Ay, que vendían en los años 70, ¿no? pero, Me pero, lo pero me regalaron y estabas diciendo que estabas listo para la acción, pues han de haber sido hasta de los... exactamente. No, no sé qué habrán pensado, pero me empezaron a contestar y bueno, se me hizo algo chusco, ¿no? Pensaron que hablaba italiano y me empezaron a hablar y no, pues no. Después, obviamente, les tuve que decir que no. ¿Cómo, no parle o como si no Sí, parle el no italiano, parlo no sé cómo italiano. se diga. No, y a mí me daba risa una vez, yo hice una maestría en la Universidad de Guanajuato y nos quedamos de ver, porque en esa maestría pues había muchos jueces y magistrados. Y en el restaurante que está enfrente, lo voy a quemar porque sí me trataron muy feo, que está enfrente del teatro, yo estaba esperando la entrada porque me decían es que no puede entrar, y no puede entrar, y no puede entrar. Ese día yo iba de pantalón de mezclilla, iba muy hipiosa. Y llegaron dos chicos porque en el estado de Guanajuato está la Facultad de Artes y viene mucho extranjero a estudiar esa licenciatura. Y llegaron dos italianos pareja, guapísimos. Y le digo que yo me alquilo para fiestas y piñatas para practicar mi italiano. Y empecé a platicar con ellos. Y me decían que eran pareja. Y yo decía, qué padre que son pareja por el mundo y estudiando lo mismo y platicando y no sé qué. Y sale el mesero y me dice, no, ya puede pasar. Porque pensaba que era italiana, porque estaba platicando con ellos. Entonces le digo, todavía existe ese racismo de que no podemos entrar. Y entro y estaban todos ya en la mesa desayunando magistrados, jueces, porque eran compañeros míos de la universidad. El mesero ya no hallaba dónde meterse. Y ya nos hablábamos como de maestra, ¿verdad? Oiga, maestra, esto, ¿qué se le ofrece? ¿Por qué no llegaba? Y yo ya tenía 40 minutos afuera porque no me permitían el acceso. Entonces digo, todavía tenemos esas reminiscencias de ese tipo de comportamientos. Digo, pero cuando me escuchó hablar italiano, dije, nah, pues esta no es serindita, es italiana. Pues sí, no, sí hay, en materia de derechos humanos todavía tenemos mucho tramo que recorrer y no sé si usted me recomendó, no sé, quién, o alguna de las maestras, Uh-huh, no sé si la maestra Delfina, estoy tomando un diplomado uh-huh, sobre derechos humanos y de los pueblos, eh, de la comunidad afrodescendiente aquí en México. A ver, creo ajá. que me estoy desconectando, no sé. No, Bueno, no. estamos empezando, vamos en el tercer módulo, Uh-huh. pero sí, yo veo que están muy activos la gente de derechos humanos en su tarea de propagación Sí, sí, de los sí. derechos humanos. Los que estamos quedándonos rezagados somos la gente. Creo que, y decían, hay frases, les digo que yo creo que dejamos, que el paso que estamos dando, que las frases de los memes, creo que yo que estamos quitando, ahora sí como decíamos, es que el dicho popular, creo que los memes sí están logrando esa trascendencia porque es el sentir de la gente. Y mucha gente dice, y hay memes que comentan, dice, es que queremos que se acabe el racismo, pues hay que viajar. Y sí, es la única manera que nos va a ayudar a quitar ese tipo de cosas. Y yo, por ejemplo, a mí me dicen que soy muy malinchista porque he tenido parejas de otros países, por eso hablo francés, italiano, japonés, porque, bueno, Ándele, es más maestra. sencillo, sí, es más sencillo aprender idiomas pues con una pareja. Y he Pues sí, viajado ahí con sí no ellos. le, ahí no le voy a discutir, maestra, porque pues de alguna manera a mí me sirvió eso para aprender inglés, ¿verdad? Sí, Pero usted sí se aventó, usted está bien internacionalizada, maestra. sí, y ¿no han visto esa película que se llama Diccionario de Cabecera? Yo no. Búsquenla por internet, está buenísima. Y se la recomiendo, va mucho en ese tenor de cómo aprende un idioma con un diccionario de cabecera. Entonces está muy sensual, pero sí está muy bonita. Búsquenla por internet, está hermosa y más que están en Oh, derecho. diccionario de cabecera, ya, hasta ahorita entendí Ya, la capich, referencia. capich, sí. Y les digo, está muy buena. Algo es en inglés, pilot, como si fuera, como dicen, almohada. No me acuerdo cómo, pero en español se quedó así, diccionario de cabecera. En inglés no me acuerdo muy bien, pero búsquenla, está buenísima, se las recomiendo. Entonces, pues ya dando este preámbulo, perdón a los demás, vamos platicando y nos quedamos en alimentos.
Y yo les había comentado que tienen cierto tipo de características. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues créanme que son de obligación recíproca. Decimos que ya no solamente vamos a dar estos alimentos a los menores, sino el hecho de que realmente ya ellos estuvieron dando los papás esta ayuda y esta manutención. Por una sana lógica, creemos que esto también se lo merecen ellos. Hay circunstancias y hay momentos en los cuales necesitamos tener este tipo de reciprocidad. Entonces vamos a ir y les digo, ya cuando a ustedes escuchan la palabra alimentos, no se queden en esos conceptos básicos de decir solamente comida. Ya sabemos todo lo que abarca. Si es un adulto mayor, probablemente necesitemos ayuda de médicos, probablemente necesitemos medicamentos y todo lo que conlleva en ese tipo de circunstancias. Sucesiva, pues sí, tiene que ser en un momento dado y tiene que ir increciendo, dirían en italiano, o creciendo, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los menores, de acuerdo a las necesidades del adulto mayor. Me llevó un asunto en el cual el adulto queda ciego, le da Alzheimer y le da problemas del corazón. Créanme que no es ingratitud, también yo a veces tenemos este tipo de situaciones pues en las cuales se salen de los parámetros y hay que tener este cuidado en casas de reposo que estén especializadas. Las personas trabajan y no es dejarlos abandonados, también es ese cambio de mentalidades en el cual tenemos que ver cuál es la mejor opción. Si la persona, les digo, aparte de quedar ciega, imagínense con Alzheimer, créanme que era muy difícil el cuidado de esta persona. Y lo que solicitaban ante el juez es que se pudiera hacer en esta casa de reposo y que todos los hijos cooperaran y que no se viera como un abandono. A mí se me hace lo más decente, lo más viable. Y me ha tocado, inclusive se le criticó y está muy, no en boga. Ahorita se me cayó del corazón esta Federica de la ECABA, pero hizo algo que me llamó mucho la atención. La criticaron mucho en TV y novelas porque decían que ella había ido porque ya quería deshacerse de su hijo. Ella adoptó un menor en el cual el niño vieron que tenía trastorno autista, espectro autista. Entonces el niño, por ende, pues tiene estados psicóticos muy fuertes. Ella es muy chaparrita, ella es muy pequeñita y el niño ya creció más y se pone a veces violento porque le da desesperación que sale a trabajar y le ha tocado que la golpea. Ella se va a Estados Unidos y busca una casa donde conozcan este aspecto y le empieza a pagar. La sigue la revista y dice es que ya se quiere deshacer el niño y más porque es adoptado y más porque no tiene la capacidad. Ya ven que somos muy así de criticar. Y ella contesta, no, estoy pagando esa casa de asistencia porque yo algún día me voy a morir y sé que este niño va a quedar en el desamparo. Es un niño que lo abandonaron por sus características y va a haber un momento en que no voy a poder con él. Y yo quiero desde este momento ir pagando ese apoyo y esa ayuda y que él se quede en la mejor de los cuidados. Entonces, ya estamos cambiando. Creo que es un nivel de conciencia más grande. Hay gente que lo critica, hay gente que no. Y les comento, nosotros tenemos en la figura de la adopción dos tipos de adopciones, la simple y la compuesta. ¿En qué se trata este tipo de adopciones? Pues que nosotros como viles perritos podemos regresar a los niños. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra. Pero hay circunstancias de la vida en las cuales dicen, no puedo con el menor. Ella ahorita tiene la capacidad de poder hacer este pago. ¿Y qué tal si uno llega con la ilusión de querer adoptar un menor, quieres darle todo, pero ves este tipo de capacidades? Podemos decir, señores, no puedo. Nos ha tocado asuntos, y créanme que este es el que más radical me ha tocado y me tocó aquí en el estado de Aguascalientes, y es para que se nos hiele la sangre. La mamá menor de edad, 14 años, se embaraza con aproximadamente 5 o 6 años de drogadicción, para que empiecen a hacer cuantificación de cuándo empezó a tomar sustancias, por ende el producto sale con necesidad de este tipo de estupefacientes. Claro, no lo quiere, lo deja. Tuvimos que empezar a bajarle la dosis porque realmente se tiene que tomar como un adicto para ir bajando las dosificaciones. Se lleva directamente al lugar donde lo puedan custodiar y tener, porque fuera un menor que no fue querido, la mamá no lo pudo aceptar. Y empieza en ese conflicto que tiene a tener muchos problemas de adaptación.
A veces decimos que las cosas ya se traen, se heredan, tiene un trastorno de personalidad, se detecta un trastorno de personalidad. Lo tratan de adoptar hasta la edad de los 4 años. Mucha violencia, golpea a los papás, lo regresa. Este mismo efecto se hace con 5 casas de adopción. La última vez que lo adoptan fueron como a los 11 años. Quieren tener este contacto con este menor, pero el menor cada vez estuvo subiendo más su agresividad. Lo que hacen es regresarlos y decirle, señor juez, no puedo. Y el último que tenemos ya agarraba cuchillos para matar a los papás que lo acaban de adoptar. No podíamos también como institución ya darlo en adopción, porque si ya tenemos el antecedente de 5 casos, ya tenemos el antecedente de que no tiene facilidad de convivencia, vemos el historial que trae consigo, no es fácil. Y también les voy a decir para, como dicen, que se les hiele la sangre. No podemos retenerlos después de la mayoría de edad. Entonces imagínense qué tipo de ciudadanos tenemos de este tipo de circunstancias. Entonces créanme que la necesidad de alimentos o este tipo de ejemplos se los doy porque escuché hace muy poco, era una película, y decía, es que los papás deberían de tener un certificado para ver si son viables o no son viables. Se escuchó muy radical, se escuchó muy malo, probablemente derechos humanos se vendría en contra mía, pero cuando vemos este tipo de puntos decimos, tienen razón, porque veamos qué es lo que estamos, y cómo en un punto de alimentos, cómo vamos a exigirle a un progenitor que se haga responsable de este menor. Es muy difícil y por eso a veces les digo, tenemos que suplirlo con instituciones de gobierno. Créanme que ahora ya están más aventajados. En este tiempo que empezó, pues no teníamos la capacidad de hacerles el estudio, de ver qué era el síndrome, cuál era el trastorno que tenía, qué era lo que había pasado y nosotros como institución poner algún remedio o mandarlo con instituciones necesarias. Les digo, hablando muy de películas, hay una frase que en la de Precious dice, cuando está el conflicto al final y le dice a la trabajadora social y le dice, es que tienes también límites, no lo puedes hacer todo. En este supuesto sí también entramos. Entonces, hay características de los alimentos que sí son personalísimas, que aunque quisiéramos hacerlas valer, no podemos. También que son divisibles. Yo les comentaba, no es lo idóneo. Pero si la mamá trabaja y el papá trabaja, pues tenemos que hacer ese equilibrio de partes. Ya los jueces traen otra mentalidad y ponemos pues 50-50. Ojo, si la gente se pone de acuerdo en otra forma, también lo aceptamos. En la medida de que ustedes se pongan esas responsabilidades, pues la gente las va a llevar a cabo. La naturaleza del ser humano es que si nos exigen no lo hacemos, pero si yo digo, sabes que yo te quiero dar lo del súper, yo te lo voy a llevar, pues ya se comprometió él a eso. Hazme la lista, ni siquiera me hables, mándamelo por WhatsApp y es más, yo la pago y que te la lleven a tu casa. Lo hacemos. Y a lo mejor no quiere darle dinero, solamente comida, pero también tenemos que darle a entender a la persona que no se necesitan solamente los suministros, se necesita lo económico. Debe de tener un respaldo la persona para poder disponer en un momento dado. Es personal e intransmitible, ojo, entre comillas. Aquí el punto de vista es teórico. Se supone que los papás son directamente los responsables. Y lo platicábamos clases pasadas. Probablemente si el papá no puede hacer este tipo de circunstancias, podamos pasarlo a los abuelos. Necesitamos buscar a la persona correcta que pueda suplir esa deficiencia de los papás. Entonces nos vamos a ir, como dicen, en una segunda instancia, probablemente no solamente con el papá, nos vamos con los abuelos. En teoría es personal e intransmitible. En la práctica podemos buscar quién pueda sustituir este tipo de conceptos, pero si se los decimos al papá, pues claro que va a decir, no, pues mejor que lo pague el abuelito, mejor que lo haga él, yo no puedo trabajar. Yo estuve apoyando un tiempo en una asociación civil, hoy llamados colectivos, y llegaban ese tipo de asuntos. Decían, es que yo no quiero darle a mi hijo, yo no quiero, y les decíamos, es que es tu obligación.
no entrábamos en estos apartados. Si yo veía que realmente no podía, porque también había casos que nos decían, soy albañil, gano 800 pesos a la semana o 1000 pesos a la semana y tengo 5 hijos, pues realmente le puedo dar, porque mire, ahorita nada más tengo este tiempo de jale, hay veces que no tengo, le puedo dar 300 pesos, no puedo más. Hay situaciones en las cuales no podemos exigirle más. Se pudiera en un momento dado hacer con los abuelitos, pudiera, pero a veces los abuelitos tampoco pueden. Entonces son situaciones bien difíciles. Puede ser indeterminada y variable. Esto lo dan mucho porque a veces dicen alimentos. Y los alimentos, pues les digo, no solamente vamos a decir, pues es la comida. Créanme que ahorita también estamos solicitando internet. Créanme que estamos pidiendo tablets. Créanme que estamos pidiendo impresoras, cámaras fotográficas. Porque hay veces que las maestras piden evidencia y con el celular que tienen, realmente no se puede. Me tocó ahorita, tengo un grupo que admiro y que de veras quiero muchísimo, que son 3 hijas y la mamá, y las 4 están tomando la clase de derecho y las 4 lo están haciendo con un celular. ¿Ahí qué podemos hacer? Entonces, créanme que hay situaciones que sobrepasan, que a veces por eso decimos que no solamente van a ser para las papás, para los hijos, probablemente para la esposa. Puede ser alternativa. No tenemos dinero, pero ¿qué tal si les decía del asunto de que trabajen abastos? Yo le puedo dar la comida. Pues vamos viendo la forma en que podamos hacer este tipo de cosas. Es imprescriptible y asegurable. No va a prescribir. No decimos que nada más va a ser cuando salió la sentencia y un año. Vamos a ir viendo cuánto tiempo, si a lo mejor el joven va a seguir estudiando y les tengo una sorpresa, maestría y doctorado, pues se les sigue pagando. Tengo un asunto de un chico que realmente quería estudiar la licenciatura. El papá tiene muy buenas referencias económicas, pero ya se juntó con alguien y esa pareja pues no quiere que el hijo estudie. Para ella es un tonto. Pues el señor le hizo caso y presentamos la demanda porque el chico quiere estudiar y entró la autónoma y presentó y tiene muy buenas calificaciones. ¿Cómo le negamos a ese menor el estudio si nos está presentando buenas calificaciones? Y hasta el joven dice, y la autónoma es de lo más barato, por eso no le pido otras cosas. Y el papá de todas maneras está renuente en hacerle el pago. El juez se molestó, fue una audiencia muy acalorada y el juez sí le hizo muchos comentarios que también ya nos estamos restringiendo a eso porque ya les llegó una cartita de derechos humanos diciendo que no deben de tener esa injerencia los jueces en esas audiencias, pero créanme que a veces uno sí ve ese tipo de detalles que realmente molestan, que realmente no son lo más objetivo y que a veces necesitamos que otra persona ajena al conflicto nos hable y nos pueda decir cuál es el problema que está, porque se puede detectar muy diferente con otra persona y probablemente pues podamos verlo con otra directriz, que realmente la pareja sabemos que nos ama, nos adora y busca lo mejor para nosotros, pero perdón, probablemente habrá un punto en el cual no lo esté viendo también la pareja. ¿Son asegurables? Sí, sí son asegurables. Nos toca y les digo que en esta línea pues a veces no quieren pagar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues probablemente van a decirle, ay, pues mamá, ¿cómo ven? No quiero prestarle la casa, no quiero darle la casa, te la pongo a tu nombre, a mi primo, te voy a dar la cuenta de bancos y todo te lo voy a arreglar. Y empiezan a cambiar los nombres y lo que se llama malamente prestanombres. Pues en este momento, y a lo mejor nos enteramos, porque de todo nos enteramos en este mundo, pues vamos a hacer un aseguramiento. Y yo a veces les comento y les hago de su conocimiento porque muchos de los alumnos dicen, es que yo quiero materia penal porque es muy agresiva. Y pues créanme que también en materia familiar y más en esta área, tenemos la capacidad de congelar cuentas, tenemos la capacidad de hacer embargos para que no se puedan vender las casas o traspasar. Y se hacen más rápido que a lo mejor en asuntos de narcotráfico, porque en narcotráfico probablemente vamos a comentar que existe la posibilidad y tal, y pues empieza a hacer la investigación. Acá no,
Acá solamente necesitamos llevar o acreditar que existe esa deuda de pensión alimenticia, que tenemos un deudor que no se ha pagado, y el juez automáticamente va a liberar este tipo de situaciones para que tengamos ese resguardo y tengamos, como dicen, el interés superior del menor y que podamos asegurarles los alimentos, la manutención a cada uno de ellos. ¿Hasta aquí queda alguna duda, comentario? ¿Vamos bien? ¿Cuáles son las fuentes? Sí, todo bien. Gracias. ¿Cuáles son las fuentes de la obligación de los alimentos? Pues lo que decíamos, va a surgir en base del matrimonio, va a surgir por base del concubinato y en general del parentesco. Hay algunas situaciones que me dicen, no, es que es el tío qué, pues si ni es más. Pues les vuelvo a reiterar, habrá situaciones en las cuales probablemente, y se está dando, que la gente vive sola, que la gente ya es mayor de edad y no tiene alimentos. A veces los vecinos son los que ayudan, a veces en la medida de las posibilidades de los vecinos pues tratan de solventar eso. Pues vamos a estar buscando quién es el pariente que pueda estar auxiliando a esta persona. Y si no, hay ya instituciones, yo les digo que está la casa hogar del niño, del padre Cuellar, y algunas otras instituciones en las cuales ya están abriendo los asilos por este tipo de necesidades. A veces no localizamos a ningún familiar. Y si bien hay gente que así nos manifiesta, pero ese tío ni volteó a verme y nunca, pues sí, sabemos que no te ayudó, sabemos que no estuvo contigo, pero necesitamos a alguien, algún pariente que nos pueda auxiliar. Habrá situaciones en las cuales, aunque quieran ayudar, ni siquiera ellos se pueden sostener. Es cuando entra la institución de gobierno a suplir ese tipo de deficiencias. Pero, insisto, será la última ratio, la última opción, y siempre vamos a buscar algún familiar. Sujetos de esta obligación, pues decimos los cónyuges, los concubinos, los ascendentes, descendentes, colaterales, e inclusive adoptante y el adoptado. Si probablemente nosotros vemos esta figura de la adopción, pues lo comentamos y decimos que pues ustedes ya adoptaron a este niño, ya le dieron alimentos, por ende, él tiene la responsabilidad de este adulto, porque ya le entregó su vida, le entregó alimentos y lo sacó adelante. Es una reciprocidad, que también había maestros y que son muy amantes del derecho de familia, y decían, a veces la gente no lo entiende, y tenemos que ponérselos por la ley, decirles que es una obligación en la cual tienen que hacer este tipo de circunstancias. Si la ley los exige, es cuando realmente hacen este operativo. Si la ley no se los exige, lo dejan para un lado. ¿Cuándo cesa el deber de la obligación de otorgar alimentos? Pues cuando no hay medios para cumplirlos. Si realmente vemos que, y les digo, nos toca y cada vez más, desgraciadamente, que a lo mejor los papás utilizan estupefacientes, que el mayor tiempo no están en su realidad. ¿Cómo le vamos a exigir a los papás esto? Y a veces nos queremos ir con la abuelita y vemos a la abuelita que estos papás pues ya tienen 5 hijos y que la abuelita se está haciendo cargo de los 5 hijos y este pequeñito ya no lo puede mantener, ni siquiera lo puede cargar. Entonces hay que ver este tipo de circunstancias. Les digo, desgraciadamente cada vez está más difícil. Créanme que aunque los jueces y ustedes como futuros jueces pues tengan la mejor disposición, a veces no lo podemos hacer. ¿Cuál es otro de los deberes o otorgar? Bueno, la cesión o dejar de darles alimentos, pues es cuando ya no los necesitan. ¿Y cuáles son los supuestos? Yo les comentaba que me llegó un asunto en el cual, pues el señor ya se iba a jubilar y ya quería que le dejaran de cobrar lo de la pensión alimenticia. Y yo les decía, pero es que no, es que ya se casaron y todo, pero yo les tengo que seguir dando. Y yo les decía, es que señor, si ellos ya se casaron, si no están estudiando, no tenía obligación. Yo tenía más de 14 años sin que tuviera la obligación de darles alimentos. Y me decía, pero es que, digo, es que también le digo, el juez es un tercero ajeno, el cual no sabe quién dice la verdad, el cual no sabe en un momento dado cuáles son los puntos que se requieren. Y que le diga, señor, ya no ocupan alimentos y se tiene que hacer la orden judicial para que, por ende, los tratos sucesivos que estén o los asuntos, pues se quiten. Por eso la importancia, les digo,
de estar viendo cada uno de los asuntos en particular. Habrá situaciones en que el juez no pueda estar revisando cada supuesto. Y claro que a la esposa no le va a convenir. Me está diciendo, ya no ocupan alimentos, señor juez. Entonces, desde ahorita le digo que muchas gracias y que ya todos estamos bien, ya tienen su familia, tienen su trabajo y ya no ocupan. Entonces, son ese tipo de puntos que no solamente les digo, es una obligación, sino también que vamos a poder ver este tipo de situaciones en las cuales podamos defendernos o podamos decir que no es necesario ya seguir dando o suministrando alimentos. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Vamos bien? Vamos bien, maestra. El compañero Miguel está... Sí, lo estaba leyendo, que parece ser que no va a poder entrar, ¿verdad? Sin problema. Muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes. Entonces, pues acabamos con alimentos y seguimos con esta decadencia. No, no se crean. Seguimos con los puntos, vamos a empezar con divorcios. ¡Yeah! Lo que más nos deja. Si se siguen casando, si no se casan, sí, pues ya. Estamos entrando a lo sustancioso. Como me dijo un alumno, a mi área de espectris, maestra, ¿qué húbole? Y los veo tan chiquillos. Y a veces le digo, es broma. No, maestra, ya me divorcié 2 veces. Ah, qué caray. Entonces, bueno, vamos entrando en divorcios. Déjenme ver. Les había puesto. Es que empiezan con este. A ver si lo puedo subir. Que me estorba. Pues vamos entendiendo qué es el divorcio. En términos generales, pues se entiende por divorcio la terminación de la relación matrimonial o la disolución del vínculo que unía a los esposos, y es evidente que tal hecho requiere la intervención de la autoridad judicial para decretarlo, siguiendo los procesos y cumpliendo las leyes establecidas para tal fin. Y les voy a dar un chisme histórico que a mí me encanta. ¿Cómo empezó el divorcio aquí en México? Pues aquí con nuestro señor Don Venus, para los amigos, Don Venustiano Carranza. Pues ya ven que andaba ahí medio enamoradísimo y ya no le gustaba la esposa porque se enamoró de una chica de 14 años. Y dijo, pues oiga, pues yo como que ya no quiero estar con esta, como que me gusta más la otra y me quiero casar. Pues como siempre se fue a París y que le van diciendo, no, don Venus, usted no tiene por qué aguantar nada. Usted haga, aquí en París tenemos una forma y se llama divorcio. Pues se la trajo a México y hizo el primer divorcio, y los primeros cambios de legislaciones pues los hace don Venus a los amigos. Y empieza a hacerse el divorcio. Y empieza en México por esa situación. No vamos a hablar que era delito tener menores de edad. Y si lo platicamos en derecho romano, a la edad de 8 años a las niñas ya se les sentía viable para hacer el matrimonio. Y a veces les digo, es que no es tanto que la gente tenga este tipo de... Nosotros ahorita podemos decir de desviaciones, pero siempre se ha manejado en la historia, que lo fuimos regulando porque vimos todos los causantes psicológicos que causaban, pues se va haciendo esta regulación. Y en México no se tenía muy contemplado ese tipo de puntos. Pero entonces empieza en México en ese tenor, y el concepto de divorcio, pues empezamos a ver que realmente si no existe este tipo de situaciones, los vamos a separar. Aquí apenas en estos primeros conceptos, desde el punto de vista teórico, vemos ese punto, que solamente vamos a hacer la disolución del vínculo matrimonial. Yo les decía que en derecho romano, fíjense que empezó algo bien padre, porque en derecho romano no se tenía el conocimiento del matrimonio, se hacía por medio del censo. Probablemente ustedes se van a acordar del derecho romano, y decían que no se tenía muy establecido este tipo de conceptos, sino solamente por el censo, para tener un equilibrio, un cuidado en las partes o con las personas. Y decían, ah, está casado, ah, está soltero. Pero entonces ya se les daba ese reconocimiento directamente en el derecho romano, sin la necesidad de hacer más protocolo. Pero acuérdense que en el derecho romano se tenía muy clara la división y se podían llevar de la mano por los aspectos religiosos. En un tiempo en el derecho romano, pues a lo mejor ya se juntaban
Y ya algunos estatutos religiosos decían, necesitas hacer estas formalidades y estos requisitos para realmente estar bien con tu pareja. Y me gustó mucho una definición que oí el fin de semana que decía Buñuel, ¿por qué hablas tanto de la religión católica? Porque como buen ateo necesito conocerla. Entonces, como buena atea, se la robo. Por eso les platico mucho, les doy muchos puntos de referencia de la Iglesia Católica, porque también tenemos muchos conceptos que hasta la actualidad tomamos como referencia para el matrimonio. Decíamos, y les digo que el digesto, mucha gente dice, es que realmente el digesto no Maestra, sirvió de nada. Mande. ¿me le puede regresar a la imagen anterior, por favor? Sí. Estoy apuntando los diferentes Ah, tipos en ok. Roma. Me Perfecto. faltan dos Tú nada me más. avisas. Sin problema, tú me avisas. Entonces, este tipo de situaciones o este tipo de puntos en el digesto comentaban que realmente no da una aportación, que el digesto solamente es un compilado. Pero ese compilado tiene un grado de espectriz, tiene un grado en un momento dado de inteligencia para poder entender cuáles eran las formas de tener este matrimonio. Entonces, en el digesto nos da una definición Listo, maestra, diferente, gracias. no al contrario a ti, nos van dando definiciones diferentes del matrimonio y también les digo, el matrimonio va evolucionando con la sociedad. Entonces, aquí ya decimos que realmente el divorcio o el matrimonio se disuelve por el divorcio. Ya empezamos a entender la figura del divorcio. Pero no solamente por eso, sino también puede ser por muerte, por cautiverio y por otra servidumbre. El divorcio por las diversas voluntades o porque los cónyuges viven separados. Ya empezamos a entender y empezamos a poner estas instituciones en claro de que necesitamos a alguien para que nos dé esta no autorización, sino esta forma de dar a conocer al mundo que se existen este tipo de puntos, que realmente, como lo decíamos desde el principio, que decíamos que es el derecho de familia, y el derecho de familia en sí nos decía que eran las personas que vivían en una sola, bajo el mismo techo, pues empezamos a ver que si no viven juntos, pues en realidad no es un matrimonio. Que si estamos viendo que alguien se murió, pues tenemos que decirle que esta persona tiene la capacidad de volver a rehacer su vida. Que les decía que, por ejemplo, en Roma lo que más se utilizaba era que eran guerreros y que no solamente tenían la capacidad de ir y conquistar países, probablemente los tomaban como prisioneros. Y al momento de tomarlos como prisioneros, ustedes se recordarán que decía el derecho romano, cambiaba su estatus migratorio y dejaba de ser un civil o una persona con plenos derechos y se volvió un esclavo. Entonces su estatus cambiaba y no era la misma persona para en un momento dado para su esposa. Entonces este tipo de puntos, por eso les digo que el digesto, mucha gente dice, no sirve, pero es el antecedente de nuestra codificación y va tomando de un lado y de otro este tipo de puntos específicos, va viendo los sujetos, va viendo las opciones y nos va abriendo el parámetro legal para dar esta apertura y este cobijo a cada uno de los supuestos. También empezamos a ver algo que probablemente no en este punto histórico era importante, el adulterio. Puede ser también el repudio. Habría situaciones en las cuales se le ofrecía o se le daba esta facultad al varón de decir, no me interesa estar con esta persona y la repudio. Automáticamente quedaban fuera de este vínculo matrimonial. Entonces, y les digo, ahorita, por ejemplo, el adulterio ya no es delito. Algunos me dirán, es deleite. Y los más fervientes profesores del derecho de familia, cuando quitan esta causal de divorcio, de adulterio, porque inclusive les digo, les doy reminiscencias de la televisión, porque a veces son los puntos que tenemos de referencia más claro y los pueden googlear. Había estrellas de televisión en las cuales veían este tipo de situaciones y los metían a la cárcel porque era un delito. El caso Pedro Infante con Irma, no me acuerdo cómo se llama la esposa, pero y ella se entera que se va a casar con otra persona y estando casado con ella, llega con su abogado, llega con los elementos de policía y se lo llevan, porque estaba cometiendo un delito. Muchos de los, les digo, más fervientes
personas que aman el derecho de familia dicen que quitaron esta figura del adulterio en los nuevos códigos y que dejaron en completo estado de indefensión a la estructura de la familia. Y muchos van a decir, lo más común, pues realmente es tener varias mujeres o varios hombres, porque esto ya no es un parámetro de hombre, mujer o de género. Por eso lo estamos viendo con los poliamorosos, por eso lo estamos viendo con parejas del mismo sexo, porque la ideología de los ciudadanos está cambiando. Y también por eso les doy estos tipos de puntos, porque y se quedan como históricos, y de ustedes va a depender si los nuevos cambios que se están haciendo, pues realmente son buenos para la sociedad. Y había un filósofo y que inclusive esa figura lo toman muchísimo, ay, se me fue el nombre, del arco y la flecha, porque es ese, como es ese medio círculo que comentan y dicen, esa es la evolución de la sociedad. Empieza desde un punto y tiene su plenitud, pero ¿qué creen? A veces tiene que bajar y la misma sociedad tiene que subir. ¿Y dónde llega otro filósofo y le dice, no, no es medio círculo, es un círculo completo y la sociedad tiene que caer en la profundidad, en lo más borroso, en lo más fuerte, para poder subir a su plenitud? Entonces, a veces se nos hiela la sangre, se los pongo en la mesa, ustedes van a saber de este tipo de filosofías porque nos están tocando a mí, mi generación. Créanme que me ha tocado estarla viendo desde estos cambios tan radicales porque va más rápido la sociedad. Me ha tocado ver este tipo de adulterio, me está tocando que lo quitaron, me está tocando las transformaciones del matrimonio y a ustedes les va a tocar ver los resultados de este tipo de transformaciones. Entonces, también prohíbe la libertad de divorciarse del propio patrono contra la voluntad de este. A finales de la República se concedió a las mujeres la posibilidad de divorciarse del marido, obligándolas a declararse libres e independientes. Había situaciones en las cuales el marido a lo mejor realmente se iba con otras personas o se quedaba en otro lugar, ya no tenía los derechos de esa ciudad y no les ayudaba en nada. Y todas las propiedades pues quedaban a nombre de él. Todas las cosas eran de él. Y las que estaban trabajando la tierra y las que estaban eran las mujeres. Se empieza a ver estos supuestos y se les otorga. Por eso a veces cuando me comentan, es que había mucho machismo en Roma, créanme que no. Tenemos estos supuestos que nos dan este tipo de claridad. Que yo a veces también les digo, es el contexto social. Si eran guerreros, pues realmente no había otra forma de hacer este tipo de cambios. Justiniano, uno de nuestros más grandes exponentes del derecho romano, ya empieza a hacer este tipo de diferencias o empieza a encuadrar los diferentes tipos de divorcios. Se hablaban muy en general, desde el digesto ya se empezaba a decir es que no solamente es decir ya no quiero estar con él, sino que existen algunos puntos muy necesarios y hay que observarlos. Ya existía el de causa, sin causa, porque los dos quieren separarse, no era lo nuestro, y por buena gracia, realmente vemos que no somos compatibles. Empezamos desde un punto de vista, como me dicen, muy general, y lo queremos hacer amigables, y no solamente tenemos que ver que existe una apremiante necesidad para separarlos, sino que a lo mejor por mutuo, y que decimos, no nos llevamos, y que si a mí me gusta desayunar y a él no le gusta desayunar y que me molesta que esté en la casa y que no lo tolero, pues hace difícil la convivencia y los dos estamos de acuerdo en que nos vamos a separar. Se da esta amplitud, se da este tipo de situaciones y lo podemos ir manejando pues ya desde un punto de vista legal. Vámonos avanzando más y nos vamos hasta el derecho francés. Como siempre lo hemos manejado, uno de los autores que más hemos visto en este módulo, decimos a Julien Boniquet, la ruptura de un matrimonio válido en la vida de los esposos por causas determinadas y mediante resolución judicial. Ya aquí estamos entrando directamente que necesitamos una figura de autoridad para que nos dé un fallo, que todos nuestros argumentos tengamos que entregarlos a un juez y que este juez nos otorgue esta disolución.
En Francia el divorcio se originó en el derecho en la Revolución Francesa. Fue imprimido en 1816, pero también hubo esta supresión y este coraje, sabemos, por la influencia religiosa, y ha sido una de las figuras o de las instituciones que más ha sido ida y venida y que ha sido sostenida mucho por los rituales religiosos, porque inclusive la gente, aunque diga, yo no me quiero casar, no, la iglesia, por Dios, bola de violadores, y les dice uno, no te casaste, y luego te dicen, pero por un ritual huichol sí, pues entonces decimos, pero es un ritual religioso, no, pero no es la iglesia, y me casé por un ritual reikiano, y por eso, pero tienes un ritual religioso, necesito, no, pero aunque no lo acepten, no sé si es intrínseco del ser humano que necesitan como tener este apoyo espiritual. Entonces, pues para ellos, desde el punto de vista de la religión católica en Francia, pues créanme que era indisoluble. ¿Y cómo iba a crearse esta figura en el que decía así se separan? Porque por los supuestos que ya se tenían, o por decir, realmente no me interesa seguir con él. Y fue por eso les digo que era una forma muy escandalosa. Y créanme que hasta todavía en los años 80 me tocaba ver en los juzgados, me tocaba ver con juezas el repudio de la sociedad, el decir, es que es divorciada. No te imaginas la vida que tiene, y era una mancha en las personas, y lo que comentábamos en clases pasadas, existía este tipo de situaciones, de decir una divorciada, un divorciado a lo mejor todavía hasta lo compadecemos, pero la figura de la mujer era muy reprobable en los años 80. De cualquier manera, quedó bien establecida en Francia. Entonces, se quita, se pone, vuelve, pero queda establecido directamente este tipo de situaciones en el código francés. Y se los digo, empezamos a ver este tipo de situaciones y claro que lo exportamos. Don Beni dijo, de aquí soy. Vamos viendo la legislación francesa, cuáles eran los supuestos que ponían para este tipo de situaciones. Por adulterio, de la mujer podía pedir el divorcio cuando el marido le había hecho el adulterio. El adulterio del marido podía pedir el divorcio de la mujer. Si también el hombre veía que pues esta mujer andaba, pues también podía solicitar el divorcio. Siempre se ha contemplado la figura de directamente que sea recíproco. También podría exhibirse, y estas palabras todavía se siguen utilizando en los códigos, por excesos, por sevicia, por injurias graves cometidas por uno de ellos respecto del otro, por malos tratos. Y créanme que yo les comentaba que a veces a mí me tocó un asunto, y de aquí de Aguascalientes se los digo porque ya se fue. Un hijo único, hijo de médicos, finísimas personas, siempre en colegio, siempre. Y les comentaba, no sé si les platiqué de ese asunto, de que se llega a divorciar porque él se iba a casar con una merectriz. No sé si se los comenté aquí o no. Bueno, les recuerdo tantito. No. Gracias. Él no estaba acostumbrado, como dicen, porque era hijo único, créanme que les tenían nanas, créanme que tenían, y cuando uno lo trataba, créanme que con una cultura y una educación muy, muy especial. Se enamora de esta merectriz y realmente ella tiene un estilo de vida muy diferente. Lo mínimo que le decía era pentonto. Pues tuvo los 8 días, como dicen, de la luna de miel, porque hasta eso parece ser que cambió, porque le digo gente muy pudiente, o como dicen ahora, muy fifí, y se van de luna de miel por todo el mundo, pero cuando llegan pues empieza a cambiar porque el trato de ella o el nivel cultural era muy diferente al de él, y de pentonto no lo bajaba y era su cariño, y él realmente no le gustaba ese tipo de tratos. Ella tomaba mucho, tenía otro tipo de vida, y él, por ende, diferente. Él le solicita el divorcio y le dice ella, te lo doy si me dejas todo. Los papás ya habían fallecido de él. Te doy el divorcio si me entregas la casa, si me entregas las cuentas de banco, te entrego el divorcio. Él, cansado de los malos tratos, le dice, te entrego todo. Y nosotros como asesores, porque estábamos en base con él, le decíamos, no tiene derecho a darle nada, mire,
no me interesa, yo ya quiero separarme porque estoy cansado. Yo sé que en un momento dado puedo hacer las cosas más, porque también se hizo médico, daba clases en diferentes universidades, especialista en un área de neurocirugía, etcétera, etcétera. Y nosotros le decíamos, es que no hay necesidad, mire, como abogados, porque nos contrató a un grupo de abogados. Llegamos a una audiencia y le dice él, yo te voy a entregar todo y ahorita te firmo. Lo único que te pido es que me entregues la pluma de mi papá. Me quedó una pluma que me regaló cuando yo me titulé de médico y esa pluma la quiero. No te voy a pedir nada más que esa pluma porque realmente es un valor sentimental fuertísimo. ¿Te parece si hacemos una audiencia, me entregas la pluma y te cedo todo, cuentas de banco, yo te las traigo, escrituras, aquí te las entrego? Pues yo como abogada, créeme que estaba infartada, pero uno tiene que hacer lo que el cliente le pide. Si llega el día de la audiencia y pues todos con la expectativa, yo inclusive dije, ay, con ganas ni de ir, porque realmente decimos, ya no hay nada y se va a firmar el divorcio y tanta. El juez también, porque nos llamó mucho la atención y el asunto estaba muy polémico. Pues se para la mujer en plena audiencia, se pone en la mitad y le dice, ¿esto es lo que querías, tu pluma? Y le dijo, sí. La agarra y la pisa y la hace añicos. Y le dice él, entonces no te entrego nada. Y voltea, señores abogados, hagan lo correspondiente. No le entrego a ella ni un centavo a ella. Entonces, a veces sí nos quedamos de que hicimos, pues perdió todo por su carácter, porque créanme que él estaba seguro de firmarle. Se fue de aquí de Aguascalientes y ha sido un cambio en su vida, pero les digo, a veces este tipo de situaciones de sevicia, injurias, malos tratos, no necesariamente tiene que llegar a golpes o tratarlas, como a veces decimos, con insultos. A veces hay malos tratos que la gente no está acostumbrada y lo ve el juez. Hicimos el divorcio y se quedó sin nada, pero decimos, lo pudo haber tenido todo. Y su grado de incultura no pudo tener esta conservación. La sentencia infamante en contra de uno de los cónyuges, pues era motivo de divorcio para el otro. ¿Qué era lo que pasaba? Y por eso les comento que a veces en los años 80 no es otra cosa más que ver novelas así de que a ustedes no les gustan y que dicen que les ven esas novelas, pues créanme que esos eran los asuntos que llevábamos en los años 80. El motivo de decirles que ella es una tal por cual, o se dedica a trabajar en eso, pues era motivo para hacerle el divorcio. Y a veces las mujeres argumentaban, pero él no trabaja, pero él no me alimenta y yo tengo que buscarle. Y me tocó un asunto que dijo, señor juez, él me llevaba a los clientes y ahora se quiere divorciar. Y adivinen qué, les daban el divorcio, porque los jueces también decían, usted tiene el derecho de decir que no. Y a veces nos comentaban las personas, pero si me estoy muriendo de hambre, no tengo otra facilidad de salir adelante. Y ahora me lo echa en cara, pues créanme que este tipo de situaciones se da. Por eso les digo, la evolución de los divorcios pues tiene que ir cambiando, tenemos que ir viendo otro tipo y la ideología de la sociedad también cambia. Déjenme ver que vamos caminándole más. Ya les comentaba yo que ya empieza a regularse bien en 1916 por Don Venus este tipo de divorcios en México. ¿Y cómo lo empezamos a ver directamente aquí en México? Vemos que es el divorcio. Y ya decimos que es la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges ante la autoridad judicial sin que se requiera señalar causa para que lo solicite y siempre que haya transcurrido un año de la celebración del mismo. Esto se los pongo desde el punto de vista teórico, porque ahora con los nuevos cambios del divorcio express quedan en actitud de casarse y me ha tocado literal, y no ha sido uno, ni 5, ni 10, ni 15 asuntos en los cuales van y me solicitan, licenciada, me entrega la copia del divorcio, se las entrego, bajan corriendo al registro civil a casarse. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y lo que les digo, los de la vieja escuela nos decían, había un juez que decía que él se le hacía muy conveniente que se quedara este año
como un punto de penalidad. ¿Por qué? Porque les permite entrar en una reflexión y saber qué fue lo que fallaron. Si no se entra en esa reflexión, porque entran, y no porque uno se asuste, no porque uno sea moralista, pero no tienen ese periodo de reconstrucción, ni siquiera tienen ese periodo de reflexión. Y algunos de los jueces también decían que dependiendo, y les digo de los años 80, porque también había culpables en los juicios de divorcio. Hoy ya no, hoy desaparece completamente esa estructura en los juicios. Se los muestro porque les digo, quiero que vean la evolución de estas instituciones. Y habría cónyuges en los cuales decían, y el cónyuge culpable, salían las sentencias en ese tenor. Y por ejemplo les ponía el de la meretriz y decía, la cónyuge culpable estará sancionada y castigada para no casarse dentro del periodo de 2 o 3 años. Todavía les ponían sanciones más fuertes para que ella no se le permitiera porque no tenía el derecho de poderse casar. Entonces había situaciones que decían el juez, denle ese tiempo de reflexión, pero había jueces que decían, no, hay que ponerles una sanción más fuerte, que no le permita seguir casado, que tenga otro matrimonio hasta que pase su penalidad. Y en los juzgados directamente se hacían este tipo de situaciones. Vamos viendo este tipo de puntos y vamos evolucionando y vamos, y les digo desde el punto de vista histórico, porque ya no existen entre comillas estos supuestos, pero todavía yo los he llegado a utilizar como argumentos. ¿Cuál es el divorcio no vincular? Habrá situaciones que necesitan una separación completa para la cohabitación como matrimonio. ¿Cuáles vienen siendo? Porque esto, vamos, sin romper el vínculo matrimonial. Pues lo contempla la legislación y es por motivos de salud. Habrá enfermedades propiamente dichas que sean incurables, contagiosas o hereditarias. Habrá impotencia sexual irreversible, sin origen de la edad avanzada. Habrá trastornos mentales incurables. Y créanme que habrá situaciones en las cuales digan los hombres o las mujeres, no me quiero divorciar, pero necesito que el juez esté enterado, porque volvemos a lo mismo, tomamos como puntos referenciadores el concepto de familia, que van a vivir en un mismo techo, pero tenemos que darle a conocer al juez este tipo de situaciones. Nos ha tocado que hay enfermedades venéreas que por el hecho tienen que estar cambiando sábanas, tienen que estar porque son infecciosas, altamente infecciosas. Y el hecho de estar en esta cohabitación puede haber la posibilidad de un contagio. Vemos esta necesidad y dice, yo no me quiero divorciar, lo sigo amando, pero necesitamos hacer esta abstracción de esta persona. Hay situaciones directamente en las cuales, a mí el asunto que me tocó de trastorno mental, y es muy parecido a uno de un futbolista, y que creo que estaba en una disco, y que creo que no sé si le dieron un balazo o algo así, pero lo que me acuerdo que hablaba igual, el trastorno era muy parecido y se comportaba mucho a este futbolista. Pero él era muy agresivo con la esposa, porque regresan a una edad como si fueran niños, no reconocen a la esposa, pero ellas no se quieren separar, necesitan tener una convivencia diferente. Entonces, hay estos supuestos, ¿los seguimos viendo? Sí. ¿Los seguimos utilizando? Créanme que sí. ¿Se puede Maestra, hacer? Mande. ¿no fue el tal Salvador Cabañas del América Sí, que le dieron un balazo en la cabeza en una disco? sí, México. y a mí me tocó un asunto y te digo, reaccionaba la persona y el varón igual, pero él fíjate que fue un accidente automovilístico y hizo una regresión de niño y no ubicaba, y lo mismo le pasó a él porque no ubicaba a la esposa. Mucha de la gente decía que la esposa se quería quedar con el dinero y no sé qué, pero a mí por lo que me tocó con esta persona, no es que se quieran quedar con el dinero, realmente si están trabajando o hicieron las cosas entre los dos, pues necesitan tener esta protección. Y mucha gente lo ve como abusivo. No conozco en cierto este asunto cómo esto sería imposible, pero a mí lo que me tocó ver en ese asunto, y les digo, como hablaba y como contestaba, era idéntico, idéntico. Las reacciones que tenía, y dije, qué curioso, no sé si tiene que ver, claro,
fue un impacto brutal, una bala, un golpe con el accidente, queda uno deteriorado con algunas funciones mentales. Entonces, tenemos que dar a ver este tipo de, porque no es divorcio, pero se separan entendiendo el concepto de familia, que tiene que haber esta separación. Habrá situaciones, y en este caso que les platicaba, pues tienen que internarlo en un hospital para darle las mejores atenciones, porque decía ella, yo tengo que salir a trabajar y no lo puedo dejar porque es un niño, pero la gente no entiende que es niño. Entonces no tiene la capacidad, inclusive nos había platicado de varias circunstancias que dejó entrar un señor y este señor le dijo, ¿me dejas llevarme el carro? Me dijo, sí, porque no tienen ya maldad, no tienen capacidad de raciocinio. Dice, entonces imagínense cuando llegó a mi casa y había otros supuestos en que decía es que él le dio las cosas. Y los elementos de policía a veces comentaban, es que se los dio, pues no hay delito, cuando tenemos que comprobar que no está en su capacidad, que no tenía el raciocinio, etcétera, etcétera, y tenemos que hacer este tipo de cambios. Yo a veces tengo conflictos con las psicólogas, porque tenemos que llevar peritos en psicología, y tienen una forma de ser, para ellos la verdad es absoluta, ellos son súper buenos. Ellos no confían, y a veces los peritajes que nos arrojaban y decían, no, es que sí entiende, y nosotros le decíamos, es que tiene responsabilidades de firma, tiene responsabilidades, y si ya le pasó eso con el vehículo, pues alguien va a llegar y le va a decir, fírmame este papel y lo va a hacer. Le digo, y probablemente vamos a convalidar esa firma porque probablemente la hizo, y el día que lo llevamos a juzgado van a decir, sí es su firma. No, pero es que no tienes, y a veces nos conflictúan los peritos, no siempre son la mejor opción y se tienen que entregar. Entonces son este tipo de situaciones, les digo, se dan, sí se dan. Y me van a decir, maestra, pero pues para gente de dinero, señores, a veces son los que nos pagan y tienen que contemplar y saber este tipo de supuestos. El divorcio, ya lo habíamos comentado. Déjenme hablarles de este tipo de divorcios en la actualidad y los cambios que hemos tenido. Ahorita vamos a manejar, y ya como estamos en este momento, en los tipos de divorcio administrativo y judicial. ¿Cuál va a ser el administrativo? Y los supuestos que ahorita estamos manejando en el Código Civil. E inclusive, doña Linda, tengo esa duda. No sé si lo sepa, y si no se lo dejo de tarea. En el Código Civil del Estado de México dice que cuando no existen ni bienes ni hijos, puede uno llegar al registro civil y hacer este tipo de divorcios. Automáticamente, yo lo he visto en México, aquí en el estado de Aguascalientes no lo he visto. Déjenme ver si se lo dejamos de tarea a Linda para ver si nos hace, y la teoría nos comenta que así debe de ser. Aquí en el estado de Aguascalientes, lo que yo he visto, que aunque sea por mutuo, aunque sea express, lo tenemos que hacer directamente en el juzgado. ¿Por qué? Y a veces, créanme que ahorita traía un asunto todavía el mes pasado, que le costaba mucho trabajo a la señora, porque tenía 2 hijos, 2 menores de edad. Le dice el señor, me quiero divorciar, ¿cómo ves? Y le dice ella, haz lo que quieras. Pues el decir haz lo que quieras, pues él presentó el divorcio. Se sale de la casa y dijo, ay, es un pleito, no es nada. Le llega la notificación y dijo, yo sé que se le va a pasar, no la contesta. A los 8 días le llega la notificación del divorcio y me dice, oye, me llegó esto, pero yo, por eso, se te habló a juicio, perdiste tu derecho, tú ya estás divorciada. Pero es que, le dije, ojo, tienes todavía los menores de edad, te están solicitando para que vayas con el juez y que veas la situación de tus hijos. No, pero a mí me interesa lo del divorcio. Lo del divorcio ya está perdido, tú ya estás divorciada. No, pero es que ¿cómo es posible? Yo voy y le voy a gritar al juez y lo voy a escupir Pues yo le dije que no le recomendaba mucho eso, ¿verdad? Le digo, porque va a ir en contra de tus cosas, y créeme que los jueces tienen la facultad inclusive de llamar a elementos de policía y se atraviesan de fiscalía y los encierran. Ya me ha tocado. Yo te recomendaré, no, yo lo voy a hacer. Ok. Pero ¿qué pasa con los niños? El divorcio ya está. Aquí lo único que se tiene que especificar, nos regresamos al tema anterior, los alimentos.
convivencia, porque el juez te hizo llamamiento y para el juez si no fuiste, quiere decir que se da. Y hasta la fecha yo siempre les he dicho, créanme que yo veo todos los días el código, créanme que yo veo toda la teoría todos los días y hasta el momento no he encontrado un artículo en el cual el juez diga, se retrotrae todo y se vuelve a su casa, señor, no se puede divorciar. No lo hay, y menos en este momento. En este momento la situación es de divorcio. Entonces, el divorcio administrativo, el divorcio express, el mal llamado express, ya son en esa línea. El divorcio judicial todavía se sigue dando. Es el que nos vamos a enfrentar directamente en el juzgado. ¿Por qué? Porque créanme que va a haber situaciones muy específicas en las cuales vamos a necesitar la intervención del juez. Se prevé el divorcio, ahora puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges y no hay necesidad inclusive de decir cuál es la causal de divorcio. Antes nosotros tenemos que especificarla. Ahora no, con que solamente uno se quiera divorciar, pues se acabó. Pero habrá situaciones, les digo, que necesitemos. Ok. Que un juez llegue directamente a ver este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a hacerlo de oficio y vamos a ver situaciones que necesitamos sacar a la mujer de ahí. ¿Qué tal si el hombre no se quiere divorciar? Y él no va a presentar el divorcio porque está bien a gusto agarrándola de bolsa de boxeo. Y está bien a gusto porque todos los días llega y le presenta 4 o 5 galanes para que se le ejecuten. Y cobra. Vamos a entender que él no va a querer divorciarse. Y ella va a estar pánica de querer salir a divorciarse. Porque la tiene vigilada. Habrá situaciones que a lo mejor los vecinos, y créanme que yo por eso a veces les digo son ángeles, y que también quiero que cambie esta mentalidad. A veces dicen, es que los vecinos son bien chismosos. Pues créanme que hay vecinos que salvan vidas y que hemos llegado a ver este tipo de supuestos. Y que lejos de que la gente tenga más cultura, más apertura, insisto, la sociedad está en decadencia. Y sí hay gente que dice, no, sabe que yo le hablo a la patrulla porque diario a las 3 de la mañana la agarra de balón de fútbol o la saca a la calle sin ropa, porque como les encanta hacer sus escenitas. Habrá momentos que necesitemos la seguridad y la integridad, no solamente de la madre, sino del padre. Y aquí como el juez, insisto, ¿cómo va a saber que se necesita divorciar si ella no puede presentar este tipo de circunstancias? Y él no va a querer divorciarse. Entonces necesitamos hacer este tipo de situaciones de oficio porque el juez va a especificar, se necesita divorciar, no puede estar en esa convivencia. Tenemos que ver en un momento dado este tipo de situaciones, este tipo de puntos. Habrá situaciones en las cuales también veamos que a lo mejor hay algunas chicas que han cambiado la mentalidad y su sueño es tener un narcotraficante. Cada quien, ¿verdad? Pero yo siempre les digo que la suerte principal la va a tener que secundar la pareja. Yo por eso no les recomiendo que se involucren. Hay algunas que saben de este tipo de situaciones. Hay mujeres que no. Hay mujeres que dicen es empresario. Y hasta que los agarran se dan cuenta que es así, empresario de estupefacientes. Y llegamos a comprobar y decir, mire, señor juez, a mí me decía que salía y que se quedaba en tal hotel y tal. Jamás me di cuenta. Y comprobamos este tipo de circunstancias y tenemos que hacer el divorcio. Ahorita les digo, la ventaja que existe es que con que solo uno lo solicite, pero este tipo de situaciones donde entra ya la autoridad judicial va a repercutir en otras situaciones. ¿Por qué? Porque probablemente al momento de hacer este divorcio ya estemos viendo este tipo de supuestos donde entra el marido, pues no les vamos a dar directamente una convivencia sana y que le decimos, no le hace, de lunes a viernes que se dedique al traslado de estupefacientes y fines de semana que esté con sus hijos. No, sí va a lograr trascender este tipo de situaciones en la convivencia, en las pensiones alimenticias. ¿Cómo lo vamos a asegurar? ¿Qué tanto de ese dinero
podemos dárselo a las personas porque sabemos que si este dinero es completamente producto del narcotráfico, lo vamos a consignar. Habrá situaciones, y estas son estas finezas jurídicas que podemos salvar y que no todos los abogados lo conocen, que solicitemos algo para la familia, pero lo vamos a solicitar en bien, como dicen, del interés superior del menor, una parte proporcional y argumentando que también ella no conocía este tipo de puntos y que no podemos dejar. Maestra, a ver si estoy, a ver, ay, perdón, pues aquí. Adelante, porfis. ¿Qué pasa? Me prendió la cámara, no la quería prender, quería activar el micrófono. Bueno, Okay. Maestra, usted está poniendo un ejemplo de una mujer que se casa con un tipo que supuestamente es un empresario y resulta ser un narcotraficante. Entonces, los bienes de este narcotraficante, el Estado los puede consignar. Muy bien. ¿Lo haría el Estado aunque quede en estado de indefensión la familia? Vamos a decir que todos los bienes que tiene el presunto sean producto del narcotráfico, todo, la casa, el carro, las cuentas en el banco, todo, y de ahí subsiste la familia. ¿Los pueden dejar sin nada, en estado de indefensión? Es que se está haciendo así. Las nuevas líneas, y te digo porque yo trabajo mucho por el norte, estamos tratando y ya nos ha tocado sentencias a favor, no en su totalidad. No digamos una coronel, ¿verdad? Que por ejemplo le vamos a entregar todo a ella. No se puede. Y tiene dos niñas menores. ¿Qué es lo que estamos solicitando en algunas circunstancias? En el caso de Emma Coronel, no podemos solicitar ni un centavo porque ella inclusive tuvo la mala pata de decir, yo le ayudaba, yo conocía. Hay algunas circunstancias o casos de excepción que decimos, no lo conocía. Y hay chicas que realmente salen de su casa para casarse y realmente no tienen malicia de la vida. Se casan con chicas o con jóvenes muy chicas o, perdón la expresión, muy tontas. No se meten en muchas cosas. Nomás les gritan y se van. Y logramos argumentar eso ante el juez y solicitamos un periodo de gracia o un poquito de dinero, no la totalidad, porque sabemos que es un dinero que no está mal. No, les muestro lo que estamos haciendo en el norte de la ciudad y son casos de excepción. Lo que podemos comprobar y ponemos a solicitud del juez, y hay jueces que nos dicen, lo sentimos mucho, no creo que no estuviera enterada. Pero créanme que hay asuntos en los cuales dicen, es que yo juraba que a lo mejor era empresario de las llantas no sé qué. Y no, o sea, no había, y no me metí yo en sus cosas. Me decía, hay una junta, pues él se iba. Me decía, tengo que ir a comprar cosas, él salía. Yo no lo acompañaba porque pensaba que era su trabajo. Y vemos la calidad de niñas que son, y a veces les digo que la vida es lo único que nos deja. Como ese feeling con las personas. Los jueces tienen ese tacto para estar sondeando verdades, mentiras. Nos enseñamos, ya sabemos perfiles criminológicos, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a ver este tipo de circunstancias y lo ponemos a muestra del juez. Son casos de excepción, pero he logrado asuntos así. Te digo, no les puedo decir, por ejemplo, un Emma Coronel, no puedo llegar y decirle, ¿cómo ves, Emma? Antes de que te metan a la cárcel, que te pongan a tu nombre todo, porque inclusive ni casada estaba. Por eso les decía del matrimonio. ¿Por qué no la dejaban ir a las convivencias Emma Coronel? Porque no estaba ni casada. ¿Cómo le podemos recuperar algo para sus niñas si ni casada estaba? Y luego todavía se jacta en redes sociales decir que es la esposa de, y ahora todavía dice que le ayuda a hacer el túnel. ¿Sí me explico? Son ese tipo de situaciones que les decimos a las chicas, y las chicas ahorita están en eso, que les encanta que la gente sepa y que ya saben. Y a veces les digo, no es tan conveniente, porque la regla general es esa, que se les quita todo. Pero también nosotros estamos entrando con tratados internacionales y no solicitamos la totalidad del dinero, sería imposible y no entraría. Pero sí que no los dejen sin alimento, y que hay jueces que dicen, de perdido para una modesta renta y alimentos de un año, se concede. Después de eso se suspende todo. Entonces, les digo, son cambios que se están haciendo, e inclusive les digo, ya es una realidad de nuestro país.
son casos de excepción, inclusive hay jueces y hay abogados que dicen que no estamos haciendo lo correcto, y ya ahí depende el criterio de cada uno. A lo mejor a mí me engañó, porque también soy muy tonta, y a lo mejor no estoy haciendo lo correcto, pero uno lo hace en pos de los menores, y las cantidades que uno ve que les dan no son grandes cantidades. Créanme que a veces solamente es para lo de un año. En lo que ellas a lo mejor logran empezar a hacer cabeza, ¿qué van a hacer? Están viendo su situación y logran enderezar su camino o ponerse a trabajar. Entonces, no sé si hasta aquí dudas, comentarios. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro, don Arturo? Sí, maestra, sí quedó claro, gracias. No, por nada. Entonces, chicos, si quieren le dejamos hasta aquí y les iba a pedir un mega favor. Ya ven que les estuve diciendo de lo de, ¿cómo se dice? La evaluación estudiantil. No sé, don Arturo, si de los que están aquí ya le hicieron, no le hicieron. Lo ignoro, maestra. Yo he estado pidiéndoles en nuestro grupo que tenemos, Ujú. pero realmente lo ignoro. Ignoro si ya algunos compañeros lo habrán hecho o no. Yo ya. Sí, ¿quién más para que me ayude? Porque ahora sí me voy a poner como el de Jorge. Les pido, me voy a poner humilde y voy a solicitar de ustedes su buena benevolencia porque necesitamos, o bueno, en mi caso yo sí necesito que me hagan la evaluación porque es la forma que tienen para seguirme contratando. Entonces, si ustedes no hacen la evaluación, pues entiende la maestra Delfina que no les gustó cómo les doy la clase y no me vuelven a hablar. Entonces, si realmente les gustó o les interesa cómo les estoy dando la clase, porfis, como dicen, un favor muy personal, ayúdenme con la evaluación y evalúen con la mejor de las disposiciones. Si ustedes están viendo que se falla en alguna cosa o nos falta o X, pues, coméntenlo, porque créanme que también eso nos ayuda a crecer. Y hoy, créanme que es el último día, porque van a cerrar plataforma y van a, creo que actualizarla, no sé qué, y creo que hasta las 3 o 4 de la tarde van a tener chance de hacer esto. Entonces, pues ahora sí que me pongo en estado de indefensión ante ustedes y les hago de la manera más atenta el llamamiento para que me hagan una evaluación, no solamente a mí, sino a todos los maestros. Pero a título personal, créanme que sí me interesa que le entregan esta evaluación a la maestra Delfina, porfis. Entonces, no sé si me puedan ayudar con esto, por favor, don Arturo, y que me Sí, auxilie, que les claro que estén sí. Yo ya jalando hice las la, orejas. yo ya hice la mía, maestra. Quizá lo que podamos hacer es nombrar a cada uno, no sé si va a pasar lista y a cada uno preguntarle, ¿ya hiciste tu Para, evaluación junto con la lista o no sé? pues sí, pues es que ahorita nada más que estamos, como 4 o 5, ¿no? Bueno, desgraciadamente casi siempre somos los mismos, maestra. Sí, entonces, más bien ahorita por el grupo de WhatsApp que tengan ustedes, porfis, ayúdenlos, ayúdenme con eso, coméntenles a sus compañeros que sí me urge la evaluación, que lo hagan por mis perrijas necesitan ir a la perro universidad, entonces necesitamos ir haciendo este tipo de cosas, por favor. Y si no tienen más dudas, comentarios, ¿les parece si lo dejamos hasta aquí? Está bien, maestra. Ok, entonces pues ya la próxima ya nos vamos a entrar profundidades de tecnología y ya será nuestra última clase. Yeah, ¿no les da emoción? Ya otro módulo más. Pues vamos avanzando, maestra, vamos avanzando. Vamos a tener alguna tarea para la próxima clase. Nada, todo está bien. Nada más revísenme que acabo de subir ya su calificación final. Si de alguien no aparece, porfis mándenme mensaje. Me hace falta Brian. Yo ya le di una clase a él especial para ponerlo al tanto y necesito que presente los 2 exámenes, pero no se ha comunicado conmigo. No sé si también me puedes ayudar con eso, don Arturo, porfis. Claro que sí, le voy a tratar de conectarlo para comentar, para comunicarle lo que usted nos acaba de decir. Sí, que independientemente también la evaluación y que necesito que me presente porque ya le había dado la batería para los 2 exámenes. Si no puede, por alguna circunstancia, porque yo nada más tengo este fin de semana. Y ya le había comentado yo que este fin de semana era pues el último día para hacer los 2 exámenes, que quedara en calificación ordinaria. Si no, yo creo que va a entrar en extraordinario.
que de todas maneras a lo mejor eso le ayuda, ¿verdad? No sé cómo esté la circunstancia de su trabajo, pero que pues vea las posibilidades. De todas maneras que me mande un mensajito, porfis. Y cualquier cosa, pues jóvenes, sigo a sus órdenes, ¿les parece? Claro que sí, maestra, gracias. No, al contrario. Sí, muy bien, maestra, gracias. Entonces, porfis, como dicen todos los anuncios parroquiales, les encargo mucho mi evaluación. Ojalá y sea antes de las 3 de la tarde. Si tienen el meme el de vecinos, el que está diciendo, ahí lo ponen y dice que la maestra les está solicitando su evaluación por favor, y ahí lo ponen. Porque les digo, necesito de su buena honestidad. Y les digo, no para que califiquen bien, sino que sean objetivos y digan, ¿sabes qué, maestra? Te falta esto, te falta el otro. Y les digo, para mí todo comentario es muy, muy bueno. Entonces, cualquier cosa sigo a sus órdenes. Don Daniel no lo había visto, se me había perdido. Pero qué bueno que ande por aquí. Aquí estoy, maestra, nada más que se acuerda que yo le había comentado que iba a estar tomando las clases offline, Sí. pero pues aquí en el trabajo, ahorita estoy trabajando, de hecho, estoy dando la oportunidad de estar escuchando y haciendo, a lo mejor si me habla algún día no le voy a contestar, pero aquí voy a estar escuchándola, voy a tratar lo posible para poder estar en tiempo presente. Y chécate también las que don Arturo siempre... Don Arturo siempre nos hace el favor de grabarlas. Créanme que a veces me dicen, maestra, es que no la grabo. Pues es que a veces lo estoy checando, estoy dando la clase, estoy bajando las diapositivas. A veces se me van las cabras al monte. No es grosería, a veces se me olvida grabarlas. Pero don Arturo ya fue designado y le agradezco mucho que siempre las grabe. Y por fin, Daniel, dale una checadita para cuando tenga chance, pues ponerte al tanto con las clases. ¿Sale? Sí, claro. De hecho voy al corriente. Le digo, la clase pasada también no sé si, no me recuerdo si me habló, pero sí participé y estuve en la clase. Sí, ya incluso. estuve presente. Sí, y he dado también toda la clase. Perfecto. Y yo cualquier cosa, pues ahí estoy a tus órdenes, porque te digo, te conocí en otras materias y sé que eres un alumno que vale la pena. Por eso los tengo muy presentes y los estoy procurando. Jóvenes, como siempre, un placer haberlos visto. Cuídense mucho, porfis, y pues nos vemos dentro de 8 días. ¿Sale? Muy bien, maestra, hasta luego. Claro que sí, maestra, gracias.